40 días de lluvia cayeron sobre la tierra, cuando Dios decidió limpiar el mundo de su corrupción. 40 años vagaron los hijos de Israel en el desierto, entre la esclavitud y la promesa. 40 días estuvo Moisés en la cumbre del Sinaí, envuelto en la nube sagrada. Y 40 días permaneció Jesús en el desierto, enfrentando al tentador cara a cara. No son hechos aislados, no son casualidades. Hay algo oculto en este número que atraviesa las Escrituras como una señal secreta, una llamada divina para aquellos que están listos para escuchar. ¿Qué representa el número 40? ¿Por qué se repite una y otra vez en momentos de juicio, de transición, de revelación? ¿Es simplemente un número o es un umbral? La Biblia no usa cifras al azar. Detrás del 40 hay un misterio que conecta lo humano con lo eterno, lo antiguo con lo actual, lo sagrado con lo cotidiano. Quédate hasta el final, porque hoy no solo exploraremos lo que significó el número 40 en el pasado, sino lo que puede significar para tu vida ahora. Suscríbete, activa la campana y prepárate para cruzar un umbral espiritual que podría cambiarlo todo. La primera vez que el número 40 aparece en la Biblia es en uno de los juicios más impactantes de la historia sagrada, el diluvio universal. En Génesis capítulo 7, versículo 12, está escrito: «Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches». No fue una lluvia cualquiera, fue una purga. Durante 40 días, las aguas cubrieron montañas, arrastraron ciudades y silenciaron la maldad que se había multiplicado sin freno sobre la faz de la tierra. Pero mientras todo era destrucción afuera, dentro del arca flotaba una promesa: la vida sería renovada. ¿Por qué Dios eligió precisamente ese periodo? No bastarían 10 o 20 días para cubrir la tierra. El número 40 no marca simplemente el tiempo que tardó el agua en caer. Marca un proceso, una etapa completa de transformación. Durante esos 40 días, la creación fue envuelta en un vientre de agua, como si la tierra misma volviera a su estado original, esperando un nuevo nacimiento. Noé, junto a su familia y las criaturas del arca, no solo sobrevivió, fue testigo del reinicio de la historia. Este patrón sagrado nos habla hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos como encerrados en nuestra propia arca, mientras todo a nuestro alrededor se desmorona? ¿Cuántas veces atravesamos 40 días de incertidumbre, de silencio, de espera? Lo que parece castigo, muchas veces es preparación. Lo que se percibe como fin puede ser comienzo. La historia de Noé nos enseña que Dios purifica para renovar, que a través del juicio viene la gracia, que después de la tormenta, si esperamos con fe, la paloma vuelve con una rama en el pico. Y entonces comprendemos, no fue solo agua, fue un código, un ciclo divino, una puerta hacia algo nuevo. Después de la gloriosa liberación de Egipto, el pueblo de Israel no entró inmediatamente en la tierra prometida. En lugar de eso, Dios los condujo por el desierto, un lugar inhóspito, ardiente, lleno de escasez y peligros. Y allí permanecieron no días, ni meses, sino 40 años. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. 40 años de espera, 40 años de lecciones. Cada paso, cada amanecer, cada noche bajo el firmamento era una oportunidad para aprender lo más difícil: confiar plenamente en Dios. No era un castigo arbitrario, era una escuela divina. Durante ese tiempo Dios proveyó maná del cielo, agua de la roca, y guía a través de una columna de nube de día y fuego de noche. Pero también permitió hambre, sed y pruebas para revelar la verdad oculta en el corazón de su pueblo. En el desierto, el oro de Egipto no servía, solo la fe. Dios usó esos 40 años para transformar esclavos en hijos y sobrevivientes en herederos, para que cuando llegara la tierra prometida estuvieran listos no solo para habitarla, sino para honrarla. Y hoy, ¿cuántos viven su propio desierto? Tiempos donde parece que nada avanza, que todo se estanca, que las promesas se diluyen con el calor del día.
pero es ahí donde Dios trabaja más profundamente. El desierto no es un lugar de abandono, sino de formación. No es el olvido de Dios, es su taller secreto. Si estás atravesando tu propio período de 40 años, no te desesperes. Tal vez no sea castigo, sino preparación. Tal vez no sea retraso, sino un proceso sagrado en el que Dios te está enseñando a depender solo de Él. Cuando el proceso se completa, la tierra prometida no es solo un lugar, es un destino eterno. Mientras el pueblo esperaba al pie de la montaña, envuelto en incertidumbre y temor, Moisés ascendió al monte Sinaí, envuelto en una nube espesa, donde la presencia de Dios descendía como fuego. Allí, apartado del ruido del mundo, permaneció 40 días y 40 noches, como lo declara Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Durante esos días, Moisés no solo recibió instrucciones, entró en una dimensión de intimidad con el Altísimo que muy pocos han experimentado. 40 días de silencio, revelación, temor santo y transformación. Cuando descendió del monte, su rostro resplandecía. Había estado frente a la gloria de Dios, había recibido la ley que guiaría a generaciones, pero antes de todo eso, tuvo que subir y esperar. Este es un patrón que se repite una y otra vez. Dios llama, pero antes de enviar aparta. Antes de hablar silencia. El aislamiento de Moisés no fue un vacío, fue un proceso de llenura. Y ese principio sigue vigente. Hoy también, para escuchar a Dios, debemos subir a nuestro propio monte. Apagar el ruido, retirarnos al silencio interior, renunciar por un tiempo a lo cotidiano y esperar hasta que la palabra descienda. ¿Cuántas veces hemos querido respuestas inmediatas, sin estar dispuestos a pasar por 40 días de búsqueda? Moisés no subió para tener una experiencia, sino para recibir dirección. Y eso requiere tiempo, espera, hambre espiritual. Dios no da sus tesoros a la ligera, pero para los que se atreven a subir, Él entrega leyes que transforman naciones. Si hoy sientes que estás en un tiempo de silencio, tal vez no es ausencia, sino preparación. Quizás Dios está escribiendo algo nuevo en las tablas de tu vida. Y cuando salgas de esa etapa, no solo entenderás su voz, sino que tu rostro brillará con su luz. El número 40 no aparece solo en grandes epopeyas como el diluvio o el éxodo. También se manifiesta en momentos sutiles pero decisivos, como señales ocultas para quienes saben mirar. Uno de ellos fue el tiempo que los espías enviados por Moisés pasaron investigando la tierra prometida. Números capítulo 13, versículo 25 dice: «Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días». Aquellos 40 días eran una oportunidad para fortalecer la fe del pueblo, para confirmar que la promesa de Dios era real. Pero 10 de los 12 regresaron con un informe cargado de miedo. Lo que debía ser preparación se convirtió en motivo de incredulidad, y el pueblo retrocedió, sellando 40 años más de desierto. El número 40 aparece también en la vida del profeta Elías, en uno de sus momentos más oscuros. Después de desafiar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó por temor y desesperación. En su huida, se internó en el desierto y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, según Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8. Allí, escondido en una cueva, escuchó la voz de Dios no en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento, sino en un silbo apacible y delicado. 2 historias, 2 caminos, 2 cuarentas. Una terminó en retroceso por falta de fe. La otra, en renovación por haber buscado a Dios en medio de la desesperación. Ambos momentos nos revelan algo. El número 40 no es garantía de éxito, sino de oportunidad. Es un margen sagrado en el que el alma humana decide si confiar o temer, si avanzar o rendirse. Y hoy, ese mismo código opera en nuestras vidas. Puede que estés explorando una promesa o huyendo de una batalla, pero si estás dentro de un ciclo de 40, recuerda, ese tiempo no es vacío. Es una encrucijada espiritual donde puedes elegir escuchar al temor
o al susurro de Dios. Y ese susurro, aunque parezca débil, contiene la fuerza para cambiar tu destino. El número 40 encuentra su plenitud en la figura de Jesús, el Hijo de Dios. Él no solo repite el patrón, lo encarna. Después de ser bautizado en el Jordán, el Espíritu lo llevó al desierto. Allí, en el silencio abrasador y en la soledad absoluta, ayunó durante 40 días y 40 noches, como nos dice Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero no fue solo un ayuno físico, fue una confrontación espiritual. Durante esos días, Satanás lo tentó con poder, con pan, con gloria. Jesús, débil en lo humano pero fuerte en lo divino, respondió a cada tentación con la palabra de Dios. No cayó, no cedió. Y al final del proceso salió del desierto no derrotado, sino fortalecido, listo para comenzar su ministerio público. El desierto fue su forja, el número 40, su umbral hacia la gloria. Pero el ciclo no terminó allí. Después de su resurrección, Jesús volvió a aparecer entre sus discípulos durante 40 días, enseñándoles sobre el reino de Dios y preparándolos para recibir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 3 lo confirma. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así, Jesús vivió 2 periodos de 40. Uno antes del sacrificio, otro después de la victoria. Uno en el desierto, otro en la resurrección. Uno de prueba, otro de gloria. Este patrón no es accidental. Es la revelación última de lo que significa el número 40. Ser probado para ser aprobado. Ser purificado antes de ser enviado. Ser transformado para transformar. Hoy, cuando atraviesas tu desierto, recuerda, Jesús también caminó por allí, y lo hizo para abrir un camino donde parecía que no lo había. El número 40, en Cristo, ya no es solo prueba, es promesa cumplida. Ya no es solo espera, es esperanza. A lo largo de toda la Biblia, el número 40 aparece como un hilo secreto que conecta las pruebas más intensas con las transformaciones más profundas. No es un simple número. En la numerología bíblica, el 40 representa un periodo completo de prueba, purificación y transición. Es el tiempo que Dios establece para desarraigar lo viejo, revelar lo oculto y preparar el corazón para algo nuevo. No es casualidad que un embarazo humano dure aproximadamente 40 semanas. Aún en la naturaleza, Dios ha marcado el ciclo de la vida con ese número. El 40 es el crisol donde el alma es probada y el carácter refinado. Es el desierto donde se calla el ruido exterior para escuchar la voz de lo eterno. Es la lluvia que purifica, el silencio que enseña, el fuego que no destruye, sino transforma. Hoy quizás tú estás atravesando tu propio 40. Tal vez no se cuentan en días ni en años, sino en lágrimas, decisiones, luchas internas. Pueden ser 40 días sin respuestas, 40 meses de espera, 40 pasos hacia algo que aún no entiendes. Pero no estás solo. Como Noé, como Moisés, como Elías, como Jesús, estás en proceso. Y si perseveras, si sigues confiando, si te mantienes firme, ese tiempo dará fruto. Dios no desperdicia ninguna prueba. Cada desierto es una preparación para la promesa. Cada noche oscura, un anuncio del amanecer. Cada espera, una escuela de fe. El número 40 es más que un dato, es un mensaje. Dios sigue hablando a través de él y te dice, no temas, este tiempo no será en vano. Si este vídeo te ayudó a comprender el significado profundo del número 40, te invito a dejar tu comentario. ¿Estás atravesando tu propio 40? Cuéntanos. Suscríbete para descubrir más secretos de las Escrituras y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza en medio de la prueba. Después del juicio viene la restauración. Después del silencio, la palabra. Después del 40, el propósito. Bendiciones.